versículo 26 al 30. Y antes de leer la palabra, hermanos, vamos a dar una pequeña introducción. Esta vez no es historia de Ruby, se lo aseguro. Vamos a dar una pequeña introducción relacionado con cuando usted y yo estamos pasando por una tribulación, por un momento de angustia, un momento donde no sabemos cómo o de qué manera Dios va a contestar. Lamentablemente muchas veces, si no se nos instruye en la palabra para que entendamos cómo trabaja el Señor, como lo explica y lo enseña en su palabra, podemos creer que Dios no escucha o que no me atiende o que no se acuerda de mí. Vamos a estar viendo, hermanos, en estos versículos, Romanos 8, del 26 al 30, que no hay manera que su oración o la mía pueda ser no escuchada por Dios. Si usted tiene a Cristo como Señor y Salvador, estos versículos nos van a mostrar que todo lo que usted y yo elevemos delante del Padre, en el nombre de Cristo, esa es la clave, en el nombre de Cristo, vamos a ser escuchados. Y vamos a ver qué interesante cómo trabaja el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo para que el Padre reciba lo que usted o yo creemos que está bien pedido. Yo sé que le va a gustar cómo preparamos este estudio y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que lo único que el Señor ve en realidad es con qué corazón estamos orando. Es con qué corazón usted y yo estamos orando y qué le pedimos, ya sea para nosotros, para nuestra familia, para otros. Vamos a comenzar entonces leyendo ahí el capítulo 8 de Romanos. Fíjense lo que dice el versículo 26. ¿Lo tienen todos? Amén. Bueno, amén. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir cómo conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito Padre de la Gloria, gracias por tu palabra, gracias por Señor, el encouragement, gracias Señor por la fortaleza que nos da tu palabra. Cuando entendemos, Señor, que estamos en tus manos siempre, aun cuando partamos de este mundo, Señor, gracias. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, Espíritu Santo, que te muevas, que te pasees, no solo entre nosotros, sino en cada uno de nuestros corazones. Señor, te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y cuando buscamos la clave de dónde, hermanos, sabemos que podemos pedir y Dios nos escucha, yo le voy a leer lo que dice Juan 14:13. El Señor Jesucristo dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Damos esa pequeña introducción antes de ir al 26 de Romanos 8, porque todos, muchísima gente en el mundo puede llegar a creer que tienen acceso a Dios, al Dios creador por lo menos, sin tener a Jesucristo su Hijo como Señor y Salvador. Lamentablemente les tenemos que avisar que no hay manera que la oración pueda ser escuchada. Le rueguen a un ídolo, le rueguen al Buda, le rueguen a la Madre Tierra o al Padre Sol o a la Madre Naturaleza. No hay manera que el Dios Creador escuche lo que de la boca de algún ser creado sale de la tierra, creyendo que alcanza a Dios. Es imposible. El Señor Jesucristo dijo, todo lo que pidas al Padre, al único Padre, pero en mi nombre, un solo nombre, yo lo voy a hacer. Amén. Con esa base, con esa convicción y con esa fe, hermanos, que nos lleva a motivar a otros, no que tengan una religión, sino que tengan una relación con Dios.
para que al abrir su boca en necesidad o en gozo o en alabanza, sepan que el Dios creador los está escuchando a través de la obra de Cristo. Fíjense el versículo 26, empezamos con el mensaje. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es tan no triste, pero a todos nos pasa, ¿verdad? Además que ante una tribulación o un problema o algo que queremos que llegue a nuestra vida, decimos, Señor, mañana sí, mañana me pongo en un lugar diferente y mañana ayuno y mañana, Señor, voy a clamar. Yo sé que esta oración sí va a llegar y tú vas a contestar de acuerdo a lo que yo necesito. Fíjese que el versículo 26, desde ya le digo, hermano, hermana, joven, que aunque nosotros cambiemos las palabras, digamos algo diferente para tratar como decimos a veces, de tratar de darle una mordida al Señor, ¿verdad? Señor, si hago esto, mira que estoy haciendo esto, dame lo otro. Es imposible. Porque cuando usted y yo empezamos a hablar con el Creador del universo a través de su Hijo Jesucristo, dice que es el que toma control de lo que usted empieza a decir es el Espíritu Santo. Amén. Y qué bueno que lo hace. Porque muchas veces, si no, nuestra oración estaría mezclado el orgullo, la vanagloria, la soberbia, la autopiedad o pobrecito de mí. Fíjese qué interesante que el verbo ahí ayudar, hermanos, y esa es la clave del verso 26, habla de alguien que está llevando la carga junto a otra persona. Eso significa el verbo en griego. Por supuesto que en este caso es el Espíritu Santo. Cuando usted se pone de rodillas o parado o en su recámara, donde fuera, cuando usted comienza a abrir su corazón delante de Dios, hay alguien, parte del Creador del universo, que es el Espíritu Santo, que lo ayuda a levantar la carga, que lo ayuda a levantar ese corazón. El otro día una de mis hijas me dice, papá, por favor, oren por mí. Y qué bien que lo expresó. Yo creo que sin darse cuenta ella, pero me dijo, siento como una carga pesada en el corazón. Y yo digo, la verdad que lo expresó bien. Porque hay muchas veces, hermanos, que cuando sentimos una carga de algo y pensamos que ya no la podemos llevar, es en el corazón que la tenemos, es en el alma. Y hay veces que ni podemos explicar. ¿Pero qué te pasa? No te puedo explicar, pero hay algo que no. Hay algo acá adentro que no puedo sacarlo de mi corazón. Bueno, esa carga, cuando usted empieza a ponerla delante del Padre en el nombre de Cristo, el Espíritu Santo ya se hace cargo. Amén. Solamente al comenzar a abrir la boca. Qué lindo, ¿verdad? Que usted tuviera que levantar algo pesado y dijera, ay caramba, estoy solo. Y que cuando usted solamente se agacha un poquito, alguien de allá le dice, no te hagas problema, yo te la llevo. Yo te llevo la valija, yo te llevo la caja que tenés que llevar. Ese es el Espíritu Santo quien en lo espiritual hace eso para todos aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador. Este mismo verbo, hermanos, lo utiliza Lucas allá en 10:40, cuando Marta le pide al Señor que su hermana la ayude en algo. ¿Se acuerda de la historia? Es el mismo verbo, dos solamente lugares donde se usa en el Nuevo Testamento. Entonces Marta le está diciendo, Señor, que me ayude a llevar la carga de atenderte, mi hermana. No me está ayudando, yo estoy haciendo todo, llevo esto, traigo aquello. Está hablando de algo físico, está hablando de algo donde ella quería que su hermana María la ayudara a cargar con las cosas de atender a Jesús y los que le seguían. En este contexto, habla de la carga emocional que usted y yo, el Espíritu Santo levanta cuando nos ponemos en las manos del Señor, en las manos de Dios. El Espíritu Santo es el que presenta delante de Dios la oración, donde dice intercede. Dice el Espíritu mismo intercede por nosotros, habla de pagar un rescate. ¿Qué sucede entonces cuando usted y yo empezamos a orar? Señor, bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y usted comienza a hablar con Dios. Primero, la carga ya fue levantada por el Espíritu Santo. Usted y yo ya nos sentimos diferentes. Pero después cuando dice que intercede,
está hablando de que ya está rescatándome de lo que estoy sintiendo cuando se levanta ese peso. Y lo más interesante, hermanos, en ese versículo también, es que dice que intercede con gemidos indecibles. La traducción desde el original sería gemidos que desafían las palabras del hombre. Qué lindo eso. Como le dije antes, las palabras del hombre están cargadas a lo mejor de mucha emoción, pero también de mucha carne. Y estamos cargados de mucho yo. Pero fíjese lo que dice acá el versículo 26, el apóstol Pablo. Cuando usted y yo tenemos esa carga tremenda en nuestro corazón, nos ponemos a orar en el nombre de Cristo. Al instante el Espíritu Santo levanta esa carga, intercede por mí delante de Dios. No solo que intercede, sino que seguramente quita palabras de lo que yo digo, pero expresa lo que en el corazón hay delante de Dios. Y usted dirá, bueno, entonces no conviene orar, conviene quedarse callado, arrodillado y el Señor ya sabe todo. No, es que Dios quiere que con la boca lo adoremos, lo alabemos y hablemos con Él. Él quiere una relación, no que seamos pedigüeños siempre. Entonces, claro que en esa relación vamos a hablar con Él y decirle, Señor, tú sabes esta necesidad. Pero Él ya la sabe, ya la carga la llevó el Espíritu Santo, ya la palabra la cambió de lo que yo quería pedir y Dios ya está listo para contestar de acuerdo a lo que Él considera que va a ser mejor para mí. Y usted vio el título del estudio o de la predicación, un auxilio cierto. No falla el Señor cuando usted y yo hablamos con Él. No puede fallar, porque llega filtrado por el Espíritu Santo. Amén. Y en el trono de Dios se decide qué es lo que usted y yo vamos a recibir de parte de Dios en base a esa necesidad. El Espíritu Santo es el que muestra al Padre la condición de nuestro corazón. Y hay dos cosas, hermanos, que nos da la garantía del Espíritu Santo. Primero, que hemos sido sellados para salvación eterna. Usted lo puede leer en Efesios 1, 13 y 14. Dice que se nos ha dado las arras. Arras es arrabón en el original y significa la garantía, el down payment. Usted y yo sabemos que el Señor vuelve por nosotros. Y si no vuelve antes de que yo o usted nos muramos, sabemos dónde vamos. Esa es la garantía y algo que nadie nos puede quitar, esa fe de acá y de la palabra de Dios. Esa es la garantía que nos da el Espíritu Santo. Y segundo, la segunda garantía que nos da en este versículo 26 del 8 de Romanos es que nunca su oración deja de ser escuchada por Dios. Ahora, usted sabe que hay tres maneras que el Señor nos puede contestar: sí, no o esperar. Esas son las únicas tres maneras en que Dios contesta a sus hijos. Sí, te la otorgo. No, no porque te va a hacer echar a perder, no porque te va a mover de mi camino, no porque no te va a convenir. O simplemente el Señor dice, espera. Espera porque yo, y después lo vamos a ver, Él está trabajando continuamente, hermanos, en nuestra vida, pero también con quién hablamos, a quién escuchamos, cómo nos relacionamos con los demás. Es un trabajo que no lo podemos entender, pero Dios lo hace, por usted y por mí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Usted sabe que la palabra Trinidad no está en el Nuevo Testamento, pero en un versículo como este está implícito la Trinidad. Fíjese que dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, el Espíritu Santo. Más abajo dice, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros sabemos que usted y yo sabemos que Cristo es nuestro intercesor ahora delante de Dios. Y después aparte lo nombra a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nombrado en el versículo 27. Idénticos en esencia
idénticos en carácter, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Y yo traje acá estos jueguitos de plástico. Usted pudiera decir desde ahí que es una torre roja, misma esencia, mismo material. Si fuera algo entero sin divisiones no se podría dividir, es una sola pieza, mismo color, mismo componente químico. Pero si yo decidiera dividirlo, tengo 3 partes de la misma esencia, del mismo material, del mismo color, y prácticamente es indivisible. Lo pusiera como lo pusiera, sigue siendo una sola torre de plástico color rojo, único en esencia y en componente químico. Esa es la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno con un programa diferente o una actividad diferente, pero un solo Dios, con 3 diferentes manifestaciones. El Padre programa, el Hijo declara y el Espíritu Santo ejecuta. Amén. Un solo Dios. En este verso, hermanos 27, vemos la realidad y la presencia de la Trinidad en toda la creación. Fíjese que dice: el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Fíjese qué importante esto. Cristo conoce con qué intención el Espíritu Santo intercede por usted y por mí. Oh Señor, Espíritu Santo, ojalá que cuando lleves traducida mi petición, ojalá que el Hijo de Dios la entienda. Es imposible que no la entienda, porque Cristo ya también sabe lo que hay en nuestro corazón. Es como cuando usted a lo mejor dice: yo sé que tal hora, tal día, van a tocar el timbre porque me tienen que traer el correo. Ya me avisaron que viene. Le traen a lo mejor una carta o un paquete, pero usted ya sabe lo que va a recibir si le avisaron. Usted ya está enterado. De alguna manera, cuando usted y yo oramos, hermanos, el Espíritu Santo levanta la carga de mi corazón, traduce lo que estoy pidiendo, y delante del trono de Dios, el Señor Jesucristo recibe esa oración e intercede por usted y por mí. Amén. Amén. Intercede por usted y por mí. ¿Por qué? Porque también conoce exactamente que el Padre y el Espíritu Santo qué es lo que siente en mi corazón. Cristo presenta nuestra petición delante del Padre de acuerdo a los gemidos del Espíritu Santo en tu situación. En tu situación, en mi situación, en tu situación, Antonio, en tu situación, Susana o Gabio, es totalmente diferente. Entendiendo un poquito más esto, hermanos, en lo profundo, entonces uno dice: Señor, entonces yo ahora tendría que empezar a un poquito a orar más por mí también. No siempre decirle a alguien que ore por mí. Hay veces que es por comodidad, hay veces que lamentablemente, hermanos, es porque se entiende mal. Si los pastores o los líderes o alguien, muchas veces dicen: pastor, ore por mí que usted está más cerca de Dios. Mentira. Eso no es verdad, no es bíblico. O no, voy a pedirle que ore la hermana por mí porque ella ora de una manera y el Señor me va a sanar. A lo mejor sí. Pero acá, hermanos, aprendemos que usted y yo tenemos que abrir nuestra boca por nuestra necesidad, primeramente. Primero alabando, glorificando. Pero tome tiempo para pedirle al Señor por usted también. Porque hay una manera que tu corazón va a estar, donde a lo mejor ese gemido del Espíritu Santo lleva de una manera especial la petición a Dios y ahí llega la contestación. Claro que oramos los unos por los otros también. Claro que nos reunimos, intercedemos. Pero hermanos, acá la palabra me dice que el gemido que haya en mi corazón o lo que yo exprese delante de Dios es único. Usted no lo va a sentir. Podemos orar por usted, pero usted lo tiene que hacer también en la casa. Porque el gemido que el Espíritu Santo va a llevar por usted a Dios es único. El gemido de un padre, de una madre, por sus hijos, por sus nietos. El gemido de un hijo por su padre, por su madre enfermo, es único. A no ser que nos toque a nosotros. Entonces, ahí sí. Hermanos, mantengan oración a mis padres o a mis hijos o lo que fuera, pero yo también tomo tiempo
y pongo delante de Dios de rodillas lo que necesito que Dios, si es su voluntad, lo contesta. Está todo programado delante de Dios, hermanos. No hay casualidad. No hay casualidad en el trono de Dios. Mateo 18 confirma que Cristo entiende cada corazón. ¿Por qué? Porque dice la palabra que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Fíjense el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo entendemos este versículo? Y hay 500.000 predicaciones o estudios bíblicos. Vamos a tratar de entenderlo de una manera simple, profunda. Es Dios quien hace que todas las cosas cooperen en nuestra vida para bien. No importa que llegue o que se permita algo malo, algo tremendo, algo no tan malo. Todo tiene un propósito en la mente de Dios para usted y para mí. Pero al final de cada valle, hermanos, o de cada montaña que debemos escalar en dolor, en angustia, en tragedia, en desánimo, después de cada final, acá la palabra a través del apóstol Pablo dice, sabemos que Dios coopera de tal manera con todo lo que te rodea, para que al final digas, Dios estuvo y está en control de mi vida. Amén. Pablo reconoce totalmente el libre albedrío del hombre, pero declara que detrás de todo está la soberanía de Dios. Por supuesto, como dijimos al principio, para aquellos hermanos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Aquella persona que no tiene a Cristo y realmente dice, Dios se va a ocupar de mí, que lo puede decir, pero no es bíblico, y esa palabra no tiene ningún efecto delante del trono de Dios. No tiene efecto. O le voy a pedir a este, que le pida a María, que le pida a Jesucristo, que le pida al Padre. No hay tal cosa como llevar de acá para allá. Dice la palabra de Dios que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Y ese único mediador es el que recibe los gemidos del Espíritu Santo cuando usted dobla rodillas y se pone a orar delante de él. Dios no va a otorgar lo que pueda lastimarme o lo que vaya a desviar su plan para mi vida como hijo de Dios. Hermanos, eso está muy importante, muy importante. ¿Y por qué no llega esto? Si no llega es porque Dios sabe que te va a alejar del plan que Él tiene para tu vida, para servirlo a Él primero. Para primero servirlo a Él. O Dios sabe que si presenta esto y lo deja llegar a tu vida, no va a haber paz, no va a haber bendición espiritual. Hasta a lo mejor vas a terminar diciendo, Dios no tuvo misericordia de mí y permitió que esto llegara y ahora estoy peor que como empecé. Yo creo, hermanos, que el fruto, el pequeño fruto dentro del fruto grande que es la vida del cristiano, yo creo que el más difícil a veces de cumplir es la paciencia. Esperar. Porque no nos gusta esperar el tiempo de Dios. Todos somos iguales. No se crea que, o este grupo sí, aquel grupo no. Todos somos iguales. La paciencia necesitamos, hermanos, ejercitarla a través de este verso. Señor, yo creo por fe y yo declaro en mi corazón por fe que no importa lo que está pasando, va a ser para bien. Porque tú estás en control de mi vida, de mi futuro, aún de mi eternidad. Otra cosa que nos dice ese verso, todo lo que Dios permita, hermanos, en mi vida tiene 3 propósitos: probar mi fe, probar mi fidelidad y mostrar a otros su poder o el poder de Dios a través de mis dificultades. Hemos visto tantos casos de hermanos, de hermanas, tribulación, pruebas donde uno, mientras pasaba la prueba, el hermano o la hermana o la familia, uno decía, Señor, ¿cuál es el propósito?
Me viene a la mente nuestro hermano Edison, el tiempo que estuvo enfermo, que de repente, un hombre joven, de repente aparece una enfermedad que el Señor la sanó, pero aparece y uno oraba y hablábamos y orábamos como iglesia y hablábamos con él. Los médicos no encontraban. El hermano cada vez lo veíamos un poquito más deteriorado. Y uno en el proceso, a veces hablamos con mi esposa y decíamos, este joven desde que llegó al Señor, está sirviendo al Señor, es un buen padre, es un buen siervo, cuida de sus hijos. Señor, ¿qué es lo que está pasando? Me imagino que la familia también Palma lo pensaría, ¿verdad? O le preguntaría al Señor en aquel tiempo. Sin embargo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Amén. La fe fue probada, la fidelidad fue probada, y ahora hay un testimonio de que conocemos personas, hermanos en la fe, hermanas, que el poder de Cristo los ha sanado. Ha habido milagros. El Señor prueba la fe, el Señor prueba la fidelidad, el Señor muestra lamentablemente a veces a través de mi dolor, hermanos, o el tuyo, su tremendo poder y su misericordia. Eso es lo que el mundo no entiende. Yo quiero ahorita, y yo hago esto y hago lo otro, yo me lo merezco, yo lo necesito, yo lo quiero, yo valgo, yo tengo alta estima. Hermano, toda la basura que el mundo quiere poner, principalmente en estas últimas décadas, de lo que significa valer algo para la sociedad. La Biblia es totalmente al contrario. La vida, el alma del cristiano tiene que trabajar totalmente al revés. Señor, tratamos de hacerlo mejor, pero descanso en ti, porque tú estás en control de mi vida. Ay, qué tonto los cristianos, que si todo va bien, está bien, si todo le va mal, Dios está en control, así es fácil vivir. No, hay que actuar. Claro que hay que actuar. Hay que orar, hay que ayunar, hay que seguir congregándose, recibiendo la palabra, hay que seguir bendiciendo a otros y hay que seguir trabajando para el Señor. Claro que hay que hacer algo. Pero nada como el mundo lo ve, hermanos. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice, transformaos por medio de la renovación? Diríamos en Argentina, de la renovación del coco, ¿verdad? Acá empieza el cambio. Acá ya está el sello, acá ya está. Pero ahora el cambio tiene que empezar de acá. Fíjese el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios sabía de la eternidad, hermanos, que usted y yo íbamos en algún momento de nuestra vida a recibir a Cristo como Señor y Salvador. Lo sabía, antes de crear nada, antes de crear las galaxias, antes de crear la creación, Dios ya sabía que usted y yo íbamos en algún momento de nuestra vida a recibir a Cristo como Señor. Oh, hermanos, ¿dónde podemos saber que Dios ya conoce los que antes nacieron? Váyase al libro de Jeremías y lea el capítulo 1 en la casa, y ahí se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Dios sabía de la eternidad quién había de recibir a su Hijo como Señor y Salvador. La meta del creyente, hermanos, ahora, desde mi libre albedrío, es parecernos cada vez más a Cristo. Amén. Esa es nuestra meta ahora. Claro que funcionamos como hijos, como padres, como trabajadores, como gente que forma parte de una sociedad, familia cercana, familia extendida, familia de la fe. Funcionamos en la sociedad. Pero nuestra meta final, cada día, cada hora, cada semana, cada año de nuestra vida, hermanos, debiera ser querer parecernos un poquito más al Señor. ¿Se acuerda? Lo enganchamos con la predicación del domingo pasado. ¿Se acuerda? Uno de los puntos era, cuando doy sin egoísmo, me parezco más al Señor, de una manera u otra. O por lo menos los demás ven eso en mi vida. De la misma manera, Dios conocía que íbamos a ser salvos en Cristo, no como dicen a lo mejor los hermanos calvinistas, que Dios hizo una lista porque se le ocurrió que usted iba a estar en la lista de los salvados, y hizo otra lista donde dijo, no, todos estos van a ir perdidos. No hay tal cosa como eso.
La palabra nos muestra que el libre albedrío del hombre decide qué o dónde quiere pasar la eternidad. Por eso nuestro único trabajo, hermanos, es presentarle a alguien de forma simple, clara, guiado por el Espíritu Santo. Este es el Evangelio de Cristo. ¿Te gustaría recibirlo? ¿Sí o no? Si es sí, eternidad para esa persona, si lo hace de corazón. Si es no, por lo menos por el momento, dice la palabra, que todavía el juicio de Dios está sobre esa persona. Y si llega a morir sin Cristo, por supuesto, por una eternidad. Fíjense que dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso oramos más, por eso leemos más la Biblia, por eso tratamos cada día de morir un poco más al yo. Y es interesante, hermanos, hay algo que hay veces que se siente de acá arriba. Cuando compartimos cositas como esta, y uno a lo mejor ve una cara o una actitud, y es como, le digo porque a veces cuando escucho a veces predicaciones me pasa a mí también. Pareciera que el alma de la persona está expresando, ya lo sé, hay que morir al yo. El tema es que tenemos que tratar todo, yo primero, de aplicarlo a mi vida, no seguir igual mañana que hoy. Ese es el gran problema con nosotros los cristianos, muchas veces. Ok, qué lindo, hay que morir al yo, ya lo dijo. La idea es decir, Señor, ¿en qué estoy mal en mi yo? Esta noche, ¿a cuántos de nosotros se nos ocurriría decir, la verdad, Señor, que la palabra me tocó? Señor, tengo que ser menos egoísta. Señor, tengo que confiar más en ti. Tengo que tratar mejor a mis hijos. Tengo que sacar esta amargura que hay en mi corazón. Tengo que quitar esta envidia que hay en mi corazón. ¿Cuánto lo vamos a hacer esta noche? Amén. Ojalá, Dios quiera. Yo lo voy a hacer también, se lo prometo. Pero qué interesante que podamos traerlo a la mesa, hermanos. Que podamos traerlo a la mesa. Háganlo, yo lo voy a hacer, se lo puedo asegurar. Y mañana a lo mejor entonces estamos diferentes. Y nos vamos a parecer un poquito más al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias. Gracias por su atención, hermanos. Y por último, el verso 30. Y a los que predestinó, porque iban a, después de que su corazón reconociera que necesitaban ser salvos, iban a recibir a Cristo como Señor. A esos que predestinó a que recibieran a Cristo a través del Evangelio, a estos también los llamó. Y ahí te dejo una pregunta. ¿Cómo te llamó Dios a ti? ¿Cómo te llamó? ¿Dónde te llamó? Quiero decirte que el llamado de Dios siempre es eficaz, nunca falla. Nunca falla. Si una persona tiene a Cristo, no importa, y sí importa, ¿verdad? Ojalá que viniera todas las semanas a recibir la palabra. Pero aunque así no fuera, el llamado de Dios es eficaz, nunca va a fallar. Siempre te va a hacer volver. Siempre te va a reconocer, como decíamos antes, que hay áreas que estamos mal. Siempre nos va a hacer entender, hermano, que no importa que tenga 95 años de cristiano. ¿Sabe qué? Déjeme decirle, todavía hay cosas en nuestra alma que tienen que cambiar. Amén. Porque si no estamos como los fariseos. No, yo soy de Aarón. ¿Se imagina en la época del Señor Jesucristo? ¿Cuántos dirían? Yo soy de la tribu, ¿verdad?, de Leví. Yo soy descendiente directo de Aarón. Tengo 98 años y desde que nací que llevo el cosito y voy al templo. ¿Y qué? Estamos hablando con los varones el día viernes. El primer milagro que hace el Señor en Marcos es en una sinagoga sacando el espíritu inmundo de un súper religioso. Eso es lo que el Señor quiere cambiar, hermanos, en nuestra vida. Que nos demos cuenta que cada vez tenemos que estar mejor, pero para eso tengo que reconocer que todavía estoy peor de lo que Dios quiere lograr en mi vida. ¿Cómo lo llamó Dios a usted? Siempre el llamado de Dios es eficaz.
Muchos de nosotros pudiéramos decir acá que estuvimos tiempo alejados del Señor, pero nos volvió a llamar. Nos llamó, nos trajo, nos preparó. Y es muy posible que a lo mejor haya tratado con nosotros de manera más dura que con otros por habernos alejado. Pero aquí estamos. Pero aquí estamos. Y qué bueno que los jóvenes están atendiendo. Qué bueno. Siempre el llamado de Dios, Jonathan, está sobre tu vida. Siempre. También, Amy. Acuérdense de esto siempre. La vida va a traer situaciones, va a traer cosas, pero lo que ustedes tienen en su corazón, nadie lo puede quitar. Nunca se olviden de eso. Amén. Amén. Cristo nos justifica, hermanos, delante del Padre para siempre. Fíjese que dice, nos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En la mente de Dios, hermanos, usted y yo ya estamos con vestiduras blancas delante del trono de Dios, alabando a Dios. Cuando lo podemos imaginar de esa manera, vamos a volver al título del mensaje, un auxilio cierto. La gente nos falla, el vecino nos falla, el patrón nos falla, la economía nos falla, pero el auxilio de Dios no falla nunca y está siempre presente. ¿Por qué? Porque usted ya está justificado, usted ha sido llamado, usted ya está glorificado delante del Padre, y porque eso es así, cada vez que usted o yo abrimos nuestra boca delante del Padre en el nombre de Cristo, déjeselo al Señor. Él va a contestar de la manera más eficaz y más perfecta para que tu vida y la mía sea llena de decisiones que nos traigan bendición. Amén. Amén. Bendito Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres perfecto, Señor, y porque tú, Señor, nos justificas, tú nos glorificas. Nuestra oración, Señor, llega en forma perfecta al Padre, a través del Espíritu Santo y a través tuyo, Señor Jesús. Gracias porque lo que tú contestes, bendito Padre, Hijo, Espíritu Santo, es lo perfecto, es lo eficaz y es lo que tú tienes preparado en ese momento de nuestra vida para cada uno de nosotros. Descansamos en tus promesas, Señor, descansamos en tu poder, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a entender, Señor, que debemos mejorar. Ayúdanos a entender que hay áreas, Señor, que tal vez nosotros no nos damos cuenta y creemos que estamos bien. Señor, tú sabes que los demás se dan cuenta. Prepáranos para cambiar cada día de nuestra vida, Señor, para parecernos más a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Padre, en el nombre y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos.